Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis de lo que significa en este momento el país en el aspecto de la política, en el aspecto de la economía. ¿Cuál es la perspectiva que se presenta en este momento con relación a un año tan complicado, tan difícil como el que estamos viviendo, que ya estamos en el segundo semestre prácticamente, en donde estamos avisorando ya posicionamientos respecto a la situación política también que tendremos que definir el próximo año, en febrero del año 2025. Para hablar de este tema hemos invitado al expresidente de la República, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, uno de los políticos más connotados del país y muy conocido en el mundo y a nivel latinoamericano. No se olviden ustedes que Frente al Personaje está en las plataformas de Global Opinion. Usted nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Suscríbanse al canal, dennos sus likes, hagan sus comentarios, es importante para enriquecer el contenido de esta programación. Y también este programa se retransmite a través de Pasión TV Digital los fines de semana, sábados y domingos, desde las 7 de la mañana. Y se retransmite a través de Radio Metropolitana, la 1240 en AM. Llegamos también gracias al auspicio de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Si usted necesita muebles, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños, no se olvide, tiene que acudir a Son Ideas. Allí está. Usted tiene un espacio en su oficina, en su sala, alguna cosa, vaya a Son Ideas con los mejores diseños. Gracias, doctor Hurtado, por estar presente en esta programación. Encantadísimo de conversar con usted. Muy amable también por tener su presencia en esta programación. ¿Cuál es su concepto de lo que está pasando en este momento? ¿Qué pasa en el país tomando en cuenta lo que sucede en esta relación legislativo-ejecutivo, en donde aparentemente existe ya un rompimiento quizás con los diferentes bloques y el accionar del propio gobierno, doctor? Bueno, dejemos por un momento de lado el nombre del presidente de la República y el gobierno que él preside. Dejemos también de lado la Asamblea Nacional y quienes la integran y la dirigen. Y algo parecido diría yo de la justicia y de los otros órganos del Estado. Quíteles ustedes los nombres de ellos y de sus partidos, quíteles su ideología. No hay diferencia. No hay diferencia entre lo que está ocurriendo hoy, en lo que ocurrió en el gobierno de Lasso, en lo que ocurrió en el gobierno de Correa y en lo que ha ocurrido en los gobiernos de las últimas 2 décadas en nuestro país. ¿Qué quiero decir con eso? Que excepto un periodo que comenzó hacia el año 2001 y terminó el año 2014, la economía del Ecuador no funciona, no crece, no prospera. Y que asimismo, excepto durante la dictadura de Correa, gobernar el Ecuador es una tarea de romanos o de griegos o incásica, ¿no?
Hay esa frase que dice que somos ingobernables, doctor. Algo de eso, ¿no? Algo de eso, ¿no? Y bueno, comienzo por ahí. Pero es la población por la idiosincrasia, no sé. Bueno, son varios porque factores. somos rebeldes, porque somos inconformes. ¿Por qué razones? Bueno, primero porque no existen instituciones en nuestro país. En nuestro país no existe la institución Presidencia de la República, Gobierno del Ecuador, Asamblea Nacional, Corte Constitucional. Esto quiero decir instituciones que estén por sobre los individuos que los representan, que son tan poderosas y tan fuertes que a quien ocupan esa función son capaces de ponerles en orden y hacer que cumplan la Constitución y la ley. Esa es una. Lo segundo es la cultura ecuatoriana, ¿no? Los ecuatorianos no somos afectos a la ley, al derecho, a las normas, a los procedimientos. El imperio de la ley, que es un elemento fundamental de la democracia, no existe en el Ecuador. La ley va cambiando conforme cambian los gobiernos, y lo mismo la Constitución, ¿no? Y la ley se interpreta de acuerdo al interés del régimen que en ese momento detenta el poder. El Ecuador no tiene esa cultura que es indispensable para el funcionamiento de la democracia, y no solo se expresa en la vida pública, sino en la vida diaria de los ecuatorianos, cuya ilustrativa muestra es que en el Ecuador no son ciudadanos quienes pagan impuestos. En el Ecuador son ciudadanos solo los que votan. Votar hace a un ecuatoriano ciudadano, cuando en los países desarrollados lo que hace a un ciudadano, a un español o a un norteamericano, ciudadano, es pagar impuestos, cosa que en Quito no es frecuente, pero en las provincias de la costa es pan de todos los días. Hay más evasión, dice usted, doctor. Pero, bueno, claro, pero vea que Quito es como que la diferencia, ¿no? En este caso, en Quito se pagan bastantes impuestos con relación al resto del país, a la propia Guayaquil. Bueno, se publicó una información sobre el pago del impuesto al IVA, a las ventas, en la cual aparecía que el Cantón Mejía, Machachi, pagaba más o menos los mismos impuestos que Machala, que Manta y que San Borondón. Es incomprensible este tema, pues, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pero usted topa un punto importantísimo. ¿Por qué no existe esa institucionalidad de estos entes como la presidencia, como la Asamblea Nacional, expresidente? Porque esta ausencia del imperio de la ley tiene un origen muy remoto, ¿no? Lleva 500 años comportándose la gente al margen de las instituciones. En la colonia existía una frase, ¿no? Una vez que venían las disposiciones de los emperadores españoles, de los reyes españoles, y llegaban a América, los funcionarios americanos se ponían de rodillas y decían, acepto, pero no cumplo. Bueno, es lo que ha venido ocurriendo desde entonces, ¿no? En la mente de los ecuatorianos, cuando toman una decisión, cuando realizan una actividad, ¿no? Cuando emprenden un negocio, no está, ¿será legal? ¿Será honesto? Es una pregunta que no se hace. Bueno, en sociedades de esa naturaleza es difícil que funcione la democracia bien, para volver al principio. Entonces, cambiamos de gobierno siempre con la esperanza de que van a cambiar las condiciones económicas y políticas, y no cambian por las razones que acabo de señalar. De manera que termina el presidente Moreno su gobierno y viene el gobierno del presidente Lasso. No es muy diferente del gobierno del presidente Moreno. Y viene el gobierno del presidente Noboa y tampoco es muy diferente del gobierno del presidente Lasso.
para señalar un dato. Los resultados económicos en los 3 gobiernos son absolutamente negativos. Absolutamente negativos. Y en el presente gobierno no hay cambio de ninguna naturaleza. Y yo diría que más bien tienden a empeorar. ¿Usted le ve que este tema, tal cual está manejándose en esta parte económica, se va a empeorar? Claro, por los parámetros, los índices económicos que se están hablando en este momento, de empleo pleno, desempleo, informalidad, reactivación económica. Lógicamente que hay que sumar otros temas como la seguridad también, ¿no? Que inciden directamente. Mire usted que el desempleo crece y el empleo formal baja. Aumenta la informalidad, el empleo informal. Mire usted que las emigraciones de ecuatorianos en los 6 primeros meses de este año casi son el doble de los 6 primeros meses del año anterior. Le estoy dando estos indicadores porque cuando una economía está bien, crece el empleo. Y cuando una economía está bien, ofrece puestos de trabajo. Y como consecuencia, la gente no se va del país. ¿Por qué se van? Porque no consiguen trabajo, o porque están mal remunerados, o porque no tienen seguridad en el desempeño de sus funciones, de que van a permanecer en ellas. Estamos casi en niveles inclusive de la crisis financiera, cuando salió los ecuatorianos que se fueron a Europa, que fueron a Estados Unidos. Lo acabo de decir, ¿no? En un año... Es una situación bien en un año crítica. Casi se ha doblado el número de ecuatorianos que han abandonado el país. Pero esto se da por esta coyuntura que usted lo está señalando. ¿Qué tienen que ver en este caso los ciudadanos comunes y corrientes? ¿O es por esta dificultad de ponernos de acuerdo la clase política? Bueno, el gobierno actual ha hecho mucho énfasis en las leyes que van a promover el empleo, ¿no? Ha creado una serie de alicientes para el empleo de los jóvenes, por ejemplo. Empleo joven, sí. ¿Verdad? Bueno, eso no sirve esas leyes, para nada. ¿Por qué? Porque el empleo crece, no porque usted dicte una ley. La ley ayuda, colabora, apoya, pero el empleo crece porque hay inversión. En cuanto un país tiene altas tasas de inversión, como es lo que ocurre hoy en los Estados Unidos, que vive uno de los auges económicos más importantes de las últimas décadas, cuando existe ese requisito, los empleos se producen, aunque no hayan leyes que fomenten el empleo. Y el problema de la economía ecuatoriana es que lleva estancada desde el año 2014. Entonces, estuvo estancada durante el gobierno de Correa, el gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo, y continúa estancada en el gobierno de Noboa. Con Correa no tuvimos de pronto un crecimiento importante del país. Antes del 2014. Sí, entre el 2007 y el 2014. Sí. ¿Por qué? No por el mérito de la gestión económica de Correa, sino porque el petróleo pasó de 30 a 40 dólares, 50 a 100, 110, 120. Y eso se mantuvo durante casi toda la década de gobierno de Correa. Por eso creció. Entonces mire usted que el país mejoró no por el esfuerzo de los ecuatorianos, no por el trabajo realizado por el gobierno, no por la lucidez del Congreso Nacional, hoy llamado Asamblea. Progresó el país por una suerte, por un albur, por una dicha, por un milagro de que el precio del petróleo se triplicó. ¿Eso tiene que ver el Ecuador? ¿Es un esfuerzo de los ecuatorianos? ¿Es un mérito del gobierno de Correa? Yo creo que no. Es el mercado internacional del petróleo
el que le hizo este favor al Ecuador. Las circunstancias se dieron para que se dé este crecimiento, digamos, en este caso. Pero lo que está sucediendo en la actualidad es totalmente diferente, lo que usted está señalando. ¿Qué hacemos para que vengan los inversionistas? Las condiciones del país no se prestan para eso. Comencemos por la inversión extranjera. Muy poquísima, pues. ¿De cuánto estamos hablando? ¿80 millones? El Ecuador ha hecho todo lo posible para que no venga inversión extranjera. Y el que más hizo para que no venga inversión extranjera fue el gobierno, primero del presidente Palacio y segundo del dictador Correa. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Por las decisiones que tomaron, que enviaron al exterior la señal de que el Ecuador no era un país confiable para invertir. Mire usted que la inversión extranjera en el Ecuador es menos del 1% del Producto Interno Bruto. En Colombia y en el Perú es el 5%. Claro, estamos hablando de miles de millones de Colombia y Perú, pues, ¿no? De Exacto. dólares de inversión. Pero vuelvo a antes. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Palacio? Expropió una compañía petrolera norteamericana. Expropió sin pagarle y la botó del país. ¿Y qué hizo lo Correa con otras compañías? Lo mismo. Principalmente el caso de Chevron. De Chevron, sí. Bien, cuando usted envíe esas señales al mercado internacional, es lo mismo que si usted en el barrio corre la noticia de que fulanito le pidió prestado $1,000 a sutanito y sutanito no le pagó. Y no solo que no le pagó, sino que le expropió los $1,000 al otro. En el barrio nadie más le va a volver a prestar dinero a esa persona. Bueno, eso es lo que pasa. Perdió la confianza. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Pero perder la confianza es muy fácil. Perdón, sí, doctor. Perder la confianza es muy fácil. Recuperar la confianza es muy difícil. Y vuelvo al vecino. Ese vecino puede luego jurar de que en el futuro pagará las deudas. Nadie le va a prestar un centavo. Este es el caso del Ecuador. O sea, pero esto no se ha podido revertir ni con el gobierno de Lasso, ni con el gobierno actual. No se puede revertir este asunto. No, porque ya existe esta mala fama. Pero le ve difícil entonces que venga la inversión, doctor. Pero no es solo el uno elemento, ahí vienen los otros elementos. ¿Cuáles son los otros elementos? Que los tres presidentes, Moreno, Lasso y Noboa, son presidentes con una minoría en la Asamblea Nacional. Minoría que puede llevar a la destitución del presidente, que casi resultó con Lasso. No fue destituido, pero fue obligado a irse a la casa. Con la muerte cruzada. Exacto. A los intentos de votar de la presidencia al presidente Moreno por parte de ese grupo terrorista que dirige un dirigente de la CONAIE, y que incendió Quito, y que destruyó Quito, y que quemó la Contraloría. Y a propósito de eso, todos esos delincuentes fueron exculpados. No hay uno solo de los que incendiaron la Contraloría que esté condenado. ¿Por qué? Porque se reunió la Asamblea y les dio una, ¿cómo es que se llama? Una amnistía. Entonces, mire, ese es un problema estructural. Y Issa está de precandidato a la presidencia en este momento, ¿no? ¿Ah? Está de precandidato a la presidencia, Issa, en este momento, ¿no? Bueno, que se presente, yo creo que eso es bueno. Ojalá sea candidato a la presidencia, para que le cuenten los votos. Porque mire, el 7% de la población ecuatoriana es indígena. Apenas el 7%.
Y del 7%, por lo menos un 3% o más, no quiere saber nada de la CONAIE. ¿Usted cree que el dueño del equipo de fútbol, del Muchirruma, es un aliado de la CONAIE? No, es un millonario. Es un indígena riquísimo. Tiene otra percepción, ¿no? Bueno, pero lo que el otra Ecuador formación. debe saber hoy es que existen miles de indígenas, miles, decenas de miles, que no son pobres. Y algunos son millonarios. Y no son pocos los que tienen cientos de miles de dólares. Entonces el mundo indígena de hoy no es el mundo indígena de hace 20, 30 o 50 años, ¿no? ¿Quiénes siguen a Isa? No los que acabo de decir, los indígenas prósperos, los indígenas ricos, los indígenas inteligentes, cultos, con títulos universitarios. No, sus clientelas electorales, ¿no? Esas son. Pero puede ser también el sector que de pronto se siente marginado, doctor Hurtado. Es que los que le siguen, ese porcentaje en los que el Estado no ha hecho presencia. Es que, mire, repito, si estamos en una democracia, estamos en un sistema de las mayorías. Esas son las que gobiernan. Claro, en democracia ganan las mayorías, Ya, ¿no? no solo ganan, sino que gobiernan. Y las minorías no son excluidas. Pero aquí, esa minoría del 3% impone a los gobiernos políticos. Y hay gobiernos débiles que aceptan esas imposiciones. ¿Qué fue lo que ocurrió en el gobierno del presidente Lazo? Con Había un ministro de gobierno ahí. Dos levantamientos. Hubo un ministro de gobierno ahí que en los diálogos con los indígenas, poco menos que les dijo, tomen todo lo que piden y encima esto más. Eso hizo. Pero en este caso, quedó prácticamente en nada ese diálogo. ¿Cuál es, doctor? Se centró en el tema de los combustibles, que precisamente en este momento vuelve a ser quizás el centro de lo que significa esta intranquilidad en el país. Porque es popular, pues, porque otro de los dramas del Ecuador es que este es un país populista. Buena parte de los ecuatorianos votan siempre por políticos populistas. Y los políticos populistas, y los partidos populistas, y los gobiernos populistas es plata para hoy, hambre para mañana. Bien, esos partidos han hecho de el subsidio a los combustibles una política fundamental. Y el subsidio a los combustibles va en contra de interés del pueblo ecuatoriano. Es un subsidio que principalmente favorece a los ricos. Esa gente que tiene esos camiones, que llaman camionetas de doble cabina, que para hablar en lenguaje común se tragan decenas de galones de gasolina, ¿son de pobres? Son de ricos, son de millonarios. Bueno, ellos tienen un subsidio espantoso a su favor. Claro que algunos líderes indígenas tienen esos camiones, ¿ah? Espera un ratito. En una de sus reuniones que se hizo en la Basílica, dijeron los diarios, varios líderes indígenas llegaron a esas reuniones en estas camionetas de doble cabina, que cuestan 50,000, 60,000, 70,000 dólares. Entonces, mire, el subsidio a los combustibles hay que eliminar para bien del pueblo ecuatoriano. Y volviendo al principio de la entrevista, esa es una gran señal hacia el exterior. ¿Por qué? Porque dicen, este es un gobierno serio. Primero aumentó el impuesto al IVA, hoy elimina el subsidio a los combustibles. Eso quiere decir que va a poner en orden la economía. Y si la economía está en orden, nos van a pagar los créditos, pues.
Bueno, en este momento... Bueno, el Fondo Monetario ya nos ha dado en este el momento, visto bueno, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario es otra cosa, ¿no? En este momento, ningún inversionista privado del mundo pone $1 en el Ecuador. A pesar de que ha bajado el riesgo país, doctor Hurtado. ¿Qué? A pesar de que bajó el riesgo país. Bueno, pero ha bajado el riesgo país de las nubes, De 2000 y pico que estábamos. de las ¿no? nubes a la cumbre del Chimborazo. Ahí está. 1200 más o menos, ¿no? Pero En ese es, riesgo me país. parece que hoy es el segundo o el tercero riesgo país en América Latina. Perú está pues muy abajo, Colombia está y todos los otros países están. Entonces eso no significa. ¿Y por qué no baja? Porque el Ecuador no está en condiciones de pagar las deudas, pues. Hoy va a pagar las deudas porque le va a dar un crédito al Fondo Monetario. Si no, no pudiera pagar. O porque aumentó el IVA. O porque va a eliminar los combustibles. Pero si el gobierno ni siquiera paga los sueldos a tiempo, pues. Y con eso no estoy diciendo que es el gobierno de hoy. Los otros gobiernos han pasado por parecidas dificultades. Este asunto de la eliminación del subsidio a los combustibles, ¿no se torna peligroso por el tema especulativo, doctor Hurtado? El tema inflacionario, se disparan los precios. Ahora el mismo gerente del Banco Central está anticipando que vamos a irnos al 4% de inflación en dólares. Y esto encarece. La canasta básica está en 800, un poquito más de dólares, dependiendo de la ciudad. De la misma manera que nada es bueno, bonito y barato. Usted no puede comprar seda con el dinero que cuesta la lana o el algodón. Usted no puede comprar una casa con el dinero que compra un apartamento. Lo mismo sucede en economía, pues. Nada es bueno, bonito y barato. Y cierto es que hay un parte del pueblo ecuatoriano que se beneficia del subsidio a la gasolina, pero es la minoría. Es la minoría. Y a esa minoría el gobierno ha anunciado de que va a darle pues una compensación. Sí. Ya, entonces si esto es así, ¿por qué el Ecuador, por qué las fuerzas políticas no dicen esto es bueno para el país y hay que apoyar? ¿Por qué? Porque el actual gobierno, el actual presidente, dijo varias cosas en la campaña electoral. Una de que no iba a aumentar el precio de los combustibles. Que no iba a subir impuestos. Ya. Y que no iba a subir impuestos. Así es. ¿Y qué es lo que está haciendo? Las dos cosas. Eso es lo peor, pues. Y lo mismo fue el caso de Correa, y lo mismo fue el caso de Moreno, y el gobierno del presidente Lazo, por ejemplo, dijo que iba a reducir los impuestos. Al final del gobierno, pues, dejó un hueco enorme porque, pues, no había financiado de manera adecuada el gasto público. Y Novoa se encontró con la caja vacía prácticamente, ¿no? Sí, y así tuvo es. muchos inconvenientes. Así es, no podía pagar sueldos. Es una parte económica. ¿Qué pasa en la parte política? Conversando con el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República, pero antes de seguir con este tema, nos vamos a un anuncio importantísimo para ustedes. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Volvemos con la programación. Nuestro invitado en esta oportunidad, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República. Le preguntaba, como expresidente dentro del análisis, ¿qué pasa en la parte política en este momento en el país? Bueno, todo lo que yo le he dicho, que a quienes nos han escuchado o visto, les va a parecer negativo, y no les falta razón para pensar de ese modo,
tiene muchas causas, ¿no? Hemos visto algunas, pero la causa principal es política. A la fecha, el Ecuador no tiene ni políticos ni partidos. Pero hay un montón de partidos en este momento. Me explico. El que un país tenga partidos no quiere decir que mientras más partidos tenga, mejor va a ir la política. Todo lo contrario. Mientras más partidos tiene un país, peor va la política, que es el caso del Ecuador. ¿Cuántos partidos tiene los Estados Unidos? ¿Cuántos partidos tiene España? ¿Cuántos partidos tiene Chile? Ninguno de esos países tiene 100 o 200 partidos políticos como tiene el Ecuador. Bueno, en ese sentido digo, no hay partidos y tampoco hay políticos. Pues. El actual presidente del Ecuador hizo una carrera política. No. El presidente Lasso hizo una carrera política, no. Bueno, 10 años venía buscando la presidencia, ¿no? El expresidente Lasso. Es que cuando yo digo carrera política, no estoy diciendo cuántas veces fue candidato. Lo que yo estoy diciendo es si fue un hombre que estuvo en un partido y que hizo dentro de ese partido una carrera política, como es lo que hicimos nosotros en los años 70 y en los años 80. Claro, sí, estamos de acuerdo en eso. Como hicieron los líderes de Izquierda Democrática, los líderes del Partido Social Cristiano, los líderes de la democracia popular. Entonces, un país que no tiene partidos y que no tiene políticos, no tiene futuro. ¿Quiénes han hecho en los Estados Unidos ese milagro extraordinario de convertir a ese país en una potencia económica y militar mundial, puesto en el que lleva ya 100 años? ¿Quiénes han hecho? Los partidos políticos, los políticos profesionales. Escúcheme, alguien se le ocurrió pensar de que el señor Noboa iba a ser elegido presidente. Ni él mismo. La coyuntura que se dio, digamos, en el proceso se da, ¿no? Todo esto para decirle que hoy está el país librado a la aventura. Cualquiera puede ser presidente del Ecuador. ¿Qué le parecería a usted si la universidad en la que estudian sus hijos, cualquiera podría ser el rector de su universidad? ¿Qué le parecería a usted si la empresa en la que trabajan sus hijos, cualquiera puede ser designado gerente? Usted se aterraría. Bueno, eso sucede hoy con el Ecuador. ¿Por qué razón? ¿Tenemos una democracia imperfecta, doctor Hurtado? Bueno, por todas las razones que le acabo... La cantidad enorme de movimientos y partidos que tenemos en este momento. La no formación de una clase política que tenga una formación directa, que interprete lo que significa hacer política directamente. Primero, la razón que ya le dije. El Ecuador no tiene ciudadanos, que los tiene, pero no son la mayoría. Porque ciudadano es aquel que además de votar, respeta la ley, paga impuestos. Ese es un ciudadano. En el Ecuador pagamos impuestos que el 20, el 30% de la población del país. Medio mundo no paga impuestos. Hay ciudades en el Ecuador en las cuales sus habitantes dicen que solo pagan impuestos en el Ecuador, perdónenme la grosería, los cojudos. Hay que ser cojudo en el Ecuador para pagar impuestos. Pagar impuestos es una tontería para muchos ecuatorianos. Y no pagar, eso es un vivo, es un inteligente. Pero hay otros problemas de fondo que ya vengo diciendo a lo largo de la entrevista que nos llevan a este callejón, pues, en que los ecuatorianos se van, en que la pobreza está ahí,
y más bien crece, y en que la clase media pues vive aprietos muy serios. Claro, la clase media se está pauperizando, ¿no? En este caso está bajando y la pobreza se incrementa en el país. Pero ¿qué hacer en ese sentido? Porque vea que ahora con la incidencia y con el cambio de los tiempos, si usted es popular en TikTok o si es popular en las redes sociales, tiene muchas opciones, doctor Hurtado, Bueno, para ser presidente. Bueno, mire usted los nombres de los candidatos a la presidencia de la República que ya se han exhibido. Mire usted, creo que son 5 o 6. Examine su historia. ¿Qué tiempos llevan en la política? ¿A qué partido pertenecían? ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuáles son sus ideas? Un signo de interrogación gigante. No tenemos certezas, dice usted entonces. Usted, si en este momento fuera las elecciones, no va a saber por quién votar. La partidocracia, ¿no? Este adjetivo que se inventó un periodista ecuatoriano, un periodista, falleció ya, ¿no? Ha sido funesto para el país. Mire, de la misma manera que en la economía de una empresa, ¿no? Su estructura es fundamental para salir adelante. Lo mismo sucede en la política. El partido político es un centro de educación y de preparación de los individuos. No, eso no existe en este momento acá, lamentablemente. Pero, ¿qué hacer, doctor Hurtado? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, una cosa... cambiar el código de la democracia, cambiar la constitución. Hay tantas cosas, vea que quizás el tiempo no nos dé el tema de la inseguridad, el tema de la corrupción, la penetración de la delincuencia organizada en el país. Bueno, hace 40 y más años, yo presidí, y me perdonan por hablar de mí mismo, aunque no me gusta hacerlo, yo presidí una comisión que conformaron los militares para el retorno a la democracia. La constituyente. No hubo constituyente. Hubo comisiones que redactaron 2 constituciones que se sometieron a consulta popular. Y una tercera comisión elaboró una ley de elecciones, una ley de referéndum y una ley de partidos por primera vez en la historia del Ecuador. Yo presidí esa comisión y yo redacté buena parte de esa ley. Y en esa ley se estableció sistemas para fortalecer a los partidos. Uno de los cuales era de que los partidos que no tenían una mínima votación fueran eliminados. Claro. Otra era que los partidos tienen que ser nacionales. Estaban prohibidos los partidos locales. ¿Por qué hoy el Ecuador tiene 200 partidos? Más de 100, son partidos locales que nacen hoy y mañana mueren. Entonces, otro de los problemas son que tenemos que hacer es, ¿no? Tenemos que volver a tener partidos políticos si queremos mejorar a la política. Como para tener buena medicina hay que tener buenos médicos y buenos hospitales. Los médicos en la medicina, los políticos en la política. Los hospitales en la medicina, los partidos en la política. Esta es una ecuación insalvable, ¿no? Pero, ¿qué hacer en este caso? Entonces, yo le planteaba entonces una reforma al Código de la Democracia. Bueno, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero si usted me quisiera reducir a una pregunta más sencilla, el problema del Ecuador somos los ecuatorianos. El momento en que tengamos conciencia de eso, el país comenzará a progresar. El problema del Ecuador no son los políticos, no son el problema principal, ¿no? No son los empresarios, no son ustedes los periodistas, no son los feministas,
no son los homosexuales. El problema del Ecuador somos nosotros, porque no somos buenos ciudadanos. Y cuando en una sociedad no hay una mayoría de buenos ciudadanos, es imposible tener una democracia capaz, eficiente, honesta. Cuando una sociedad cree que el dinero público es para robar, y eso creen muchísimos ecuatorianos, y no los pobres, no la clase media, ricos, creen eso. Bien, mientras el Ecuador no tenga ciudadanos, pues vamos a seguir de tumbo en tumbo. Pero en ese caso... Entonces, yo les quisiera enviar un mensaje a los ciudadanos. No cambien ustedes, sean buenos ciudadanos. Pero no solamente depende de eso, doctor Hurtado. El tema educativo, la formación, los valores, lo que se tiene que hacer, pues, para que tengamos mejores ciudadanos. Bueno, mire, hoy día el Ecuador es un país en el que no existe analfabetismo. Pero de pronto si hay inequidad en el ámbito de la... No, pero por favor, no existe analfabetismo. Todo niño que quiera ir a la escuela tiene una escuela. Señalé antes que los indígenas de hoy, cuyos padres caminaban descalzos y tenían una prenda de vestir para todo el año, hoy tienen títulos universitarios, han sido ministros, diputados. A propósito de esto, ¿no? Hago un paréntesis. Yo no sabía que en México no ha existido un ministro indígena en toda su historia, ni un diputado indígena. Y que por primera vez, hace unos años, en la región de Chiapas, que hay una fuerte población indígena, por primera vez se eligió a un diputado indígena. En el Ecuador, lo que les ha faltado es ser presidente de la República y vicepresidente. Han sido todo lo demás. Y han existido decenas de diputados indígenas. Entonces, mire, el Ecuador se ha progresado en muchos ámbitos. Pero esos indígenas que han progresado, ¿por qué han progresado? Porque han estudiado, porque han ahorrado, porque han trabajado, porque se han sacrificado y porque son inteligentes y son cultos. Bien, ¿por qué no ponemos a sí mismo en la política y premiamos a las personas que pues, durante toda su vida han estado preocupados por los asuntos públicos, han trabajado por el país, han sido honestas? ¿Cómo ve usted el futuro del país este momento? Soy pesimista, por las razones que acabo de decirle. A mí me parece que este gobierno que termina pues en menos de un año, ¿no? Este gobierno no va a entregar al país una condición de seguridad, una condición económica y una condición mejor de la que recibió cuando inició su gestión el presidente Noboa. La va a entregar igual o peor. De manera que no soy optimista. En todo ámbito, en lo económico, en todo ámbito, en lo económico, en lo político. Incluido en el ámbito de la seguridad. ¿Usted no cree en el plan Fénix o sí, doctor Hurtado? Bueno, hay varios misterios de la Santísima Trinidad, ¿verdad? ¿No? Este es uno de ellos, ¿no? Es un misterio. ¿Existe? Nadie cree en el Ecuador de que el plan Fénix existe, excepto el presidente de la República, ¿no? ¿Por qué? Porque si existiera, conocerían los funcionarios y trabajarían de acuerdo a ese plan. Porque si existiera, el gobierno diría, mire, mi plan tiene ese objetivo. Para lograr ese objetivo, estos son los medios. Y con estos medios yo voy a reducir los asesinatos de 100 a 10. A la fecha,
a la fecha. No existen estadísticas. Pero la última de hace 30 días decía que en 17% se ha reducido el número de crímenes con relación al año anterior. Es lo que dijo el comandante de policía, ¿no? Luego de lo que ha ocurrido en este mes, no me extrañaría de que en este momento tengamos el mismo índice de criminalidad del gobierno de Lazo. No me extrañaría. Con un agravante de que ha empeorado la extorsión. Quiero decir, la vacuna, que antes era excepcional y que hoy está volviéndose generalizada en las ciudades de la costa ecuatoriana. Entonces, mire, ¿cómo ser optimista? ¿Cómo ser optimista? No se están tomando las medidas que son las pertinentes en este sentido, en todo lo que hemos conversado, doctor Hurtado. En la parte del país, en el contexto a nivel mundial, vea que en Europa como que se está girando a la derecha, a la ultraderecha, inclusive en Francia. ¿Cómo le ve al Ecuador en su relacionamiento con los Estados Unidos, con el resto de países, con México, que acaba de ganar pues, la candidata oficialista? Tenemos un diferendo, un problema con México. Bueno, la política siempre es así, ¿no? Un ingrediente de la democracia es que hoy esté en el gobierno la derecha y que mañana esté en la izquierda y que pasado mañana esté el centro. Ese es el juego de la democracia. Eso tenemos que ver como una cosa normal, ¿no? En cuanto a esto de la extrema derecha, ¿no? A mí me parece que hay que matizar, ¿no? La señora presidente del gobierno de Italia, creo, nada tiene que ver con Mussolini. Y el líder de Vox en España, nada tiene que ver con el generalísimo Francisco Franco, ¿no? ¿No? Yo creo que en ambos casos son partidos democráticos, ¿no? Pueden tener ideas radicales en el orden de económico, en el orden sexual, ¿no? En el orden femenino, masculino, en esas cosas, ¿no? Pero creo que en Europa, de la derecha a la izquierda, estamos hablando de fuerzas democráticas, no estamos hablando de nazis ni de fascistas, me parece a mí, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Pero acá bueno sería que tuviéramos aquí en el Ecuador una izquierda representativa, una derecha representativa, una ultraizquierda representativa y una ultraderecha representativa. Bueno sería, pero no, pues no tenemos. ¿Cuáles son las ideas del presidente Noboa? Es un misterio, que creo es igual misterio sobre las ideas de los candidatos que están apareciendo hasta este momento para la presidencia de la República. ¿Le ve bien esta situación que mantenemos con Estados Unidos? Yo pienso que Estados Unidos debe ser el gran aliado del Ecuador. Mire, los ecuatorianos, dije que en estos 6 meses se ha casi doblado la emigración, en su mayor parte a los Estados Unidos. ¿Por qué quieren irse a los Estados Unidos? ¿Cuál es el ideal de los jóvenes ecuatorianos? Emigrar, salir. Estudiar afuera y conseguir un trabajo en los Estados Unidos. Bien, por algo será. El sueño americano todavía Le voy a existe, contar el una sueño anécdota. Hace unos 20 años, bueno, cuando yo viajo nunca tomo yo contacto con las embajadas, nunca. Pero hace 20 años llegué a Washington y para alguna reunión me enviaron el carro de la embajada para que me llevara a una reunión. Entonces, conversando con el chofer, le pregunté que cuándo había emigrado él. Bueno, había emigrado 40 años atrás. Y le dije, ¿usted tiene familia? Me dice, sí, dije, tengo 2 hijos. ¿Qué hacen sus hijos? Le pregunté.
Bueno, me dijo, el uno estudia en tal universidad medicina y el otro estudia en tal universidad arquitectura. Se le cambió la vida. Claro, hijos de inmigrantes. Se le cambió la vida eso. Bueno, ese es el caso de muchos de los emigrantes. Porque el Ecuador no les ofrece eso, pues, vuelvo al principio. Si no crece el empleo y si no crece la economía, es imposible. ¿Qué es lo que ha pasado en los Estados Unidos en los últimos años? Tanto el empleo como la economía están creciendo espectacularmente como no había sucedido en los 50 años anteriores. Entonces, con un país de esas características y que además es un país que se preocupa por la democracia en América Latina y en el Ecuador, cosa que no se preocupa a Brasil, cosa que no le importa a México, para mencionar dos países, y cosa que lo corrompen en Venezuela y en Nicaragua y en Cuba. Bueno, un país que lucha por la democracia, cosa que no hacemos los latinoamericanos, yo pienso que debe ser un gran aliado del Ecuador. Doctor Hurtado, será un gusto siempre conversar con usted. A usted por invitarme, gracias por sus preguntas, y a ustedes por escucharme o verme. Gracias al doctor Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República, en esta proclamación de Frente al Personaje, en este diálogo amplio que hemos tenido en esta oportunidad. No se olviden que Frente al Personaje está en las plataformas de Global Opinion. Suscríbanse al canal en YouTube, igualmente ayúdenos con sus likes, hagan sus comentarios, que es importante para enriquecer la programación. Nos encuentra en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Esta programación también se retransmite a través de Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Además, llegamos gracias al auspicio de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Si usted desea también muebles, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños, ya sabe a dónde tiene que ir. A Son Ideas. Ahí tiene usted una gama de modelos muy bonitos. También para el área que usted necesite, va a encontrar en Son Ideas. Bueno, llegamos a la parte final. Volveremos con las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Por ahora, felicidades. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.